Hola amigos de Contexto. Amigos, en esta ocasión de esta pandemia del COVID-19 que ha alcanzado todas las regiones del mundo, hemos decidido abordar el tema de las visitas a los enfermos, los pros y los contras de estas visitas tanto en los hospitales como en los hogares. Amigos, sabemos que una enfermedad provoca una interrupción en el desarrollo de la vida del ser humano y de su familia. Perder la salud y padecer enfermedades nos desequilibra, todos lo sabemos, ¿verdad? Y al sentirnos enfermos, incluso relativizamos el concepto de éxito ante lo esencial, que es estar vivos. Bueno, amigos, la tradición dominicana incluye las visitas a los enfermos y a sus familiares, que unas veces son necesarias y otras veces se vuelven una gran carga. Nos preguntamos entonces, ¿cómo saber si es conveniente o no visitar un enfermo? Además, ahora, en el caso de los que contraen el virus del COVID-19, las visitas o cualquier otro contacto están totalmente prohibidos. En esta ocasión, para conversar sobre este tema, hemos invitado a un médico que está aquí en nuestro estudio, el doctor Eduardo Gotró, cirujano torácico, y vía remota nos acompañan la psicóloga clínica Heiji Taveras y el licenciado en Derecho y pastor Javier Valdés. Bienvenidos todos a este programa Contexto. Bueno, hacemos este programa en esta época complicada, amigos, pero propicia para esta reflexión. Eduardo, bienvenido. Gracias, Mónica. Gracias a todos los radio y escuchas de Contexto. Gracias a los compañeros, Heiji Tavares, que me está escuchando, y Jaime. Vamos a ver cómo manejamos el tema. Un tema novedoso, sí. Un tema que se me ocurrió, sí, que no me surgió a raíz de la pandemia. Así, me surgió mucho antes, pero que ahora, con la pandemia, es un tema de suma importancia. Ahora, Eduardo, antes de darle la palabra a Heiji como psicóloga clínica, que es quien, bueno, nos va a decir los efectos psicológicos, los pros y los contras, tú como médico, cuando tú tienes un paciente en el hospital, ¿cómo has visto, ya que tú dices que esta idea de tratar este tema te surgió desde antes, qué es lo que tú has observado, tanto como médico de familia de un paciente en la casa como en un paciente en un hospital? ¿Cuál es tu percepción? Mira, mi percepción en la práctica es lo que entorpece la visita a los pacientes. La tradición, como tú hablaste, que según veo, la heredamos, la arrastramos, sí, de la concepción judeocristiana, del compromiso de visitar a los enfermos, sí, a las viudas y a los presos, y que viene casi como un mandato dentro de la liturgia, dentro de la concepción religiosa, y pasó a lo social. Sí. Principalmente los bienes de España. Es algo que no se acostumbra en otras sociedades, la anglosajona, la francesa, la francófona. Por lo tanto, Estados Unidos, Canadá y Europa, excepto España y Portugal, no tienen esa arraigada costumbre. La realidad es que eso nos crea muchos problemas. Trastornos operativos, tanto en cuanto a la atención del paciente, la necesidad que tiene de aislamiento, la necesidad que tiene de descansar, y además evitar los segundos golpes o las cargas agregadas. Muchas veces usted, frente a un amigo, frente a un familiar, cree que usted está haciendo un gran favor, cree que está haciendo una gran labor yendo a visitarlo, y no sabe lo que puede pasar. Todo el que va a visitar a un enfermo lleva y trae. No solamente le lleva a él, también se lleva para su casa, se lleva en su ropa, en sus, sí, manos. O sea, sí, el abrazo, el beso, la cercanía, hace que se lleven bacterias, se traigan bacterias. Y además, otras cosas más que me imagino que Heiji como psicóloga va a abordar, lo que puede, desde el punto de vista emocional o psicológico, también traer y llevar la persona que va a visitar al enfermo. La realidad es
que el paciente que es recluido en un centro médico, y ojo, cuando hablamos de hospital, consideren los hospitales privados, o sea, las clínicas, sí, y también los hospitales. ¿Por qué digo esto? Yo trabajo en un hospital y trabajo en una clínica desde hace un tiempo largo. En los hospitales no hay mucho problema, porque las visitas están reguladas y hay un personal de seguridad, muchas veces hasta con macana, con un palo, que de una manera a veces inapropiada, casi le ladran, no se puede, tiene que salir. En cambio, en los hospitales privados es mucho más relajado. Bueno, en esta misma semana, que va corriendo, tenía 2 pacientes en 2 habitaciones casi contiguas, mandé a poner restricción de la visita, una paciente con HIV y una neumonía, wow, que entró y luego se complicó detectándose una tuberculosis, y la otra paciente, una paciente de 83 años, que todavía está ingresada, con una neumonía y un derrame pleural. Wow. Y no vale que uno le diga a los familiares que solamente puede quedarse una persona cuidándola, que no la visiten, que no le conviene a los pacientes eso. No vale. Uno da la vuelta y ellos vuelven y entran. Ahora, con la tecnología, se facilita a usted estar en contacto con una persona a la cual usted no debe agregarle un daño, una carga. Usted puede mandarle una nota de voz, usted puede escribirle por WhatsApp, usted puede hacer una videollamada, usted puede hacer una llamada, usted puede llamar al que lo está cuidando o a otro familiar que está en la casa. ¿Cómo está la tía? ¿Cómo está el niño? ¿Él está bien? Perfecto. Porque en la visita le enferman muchos bemoles. Se enferma una señora y van incluso los familiares, los amigos o compañeros de trabajo del marido. Sí. Oye, a lo mejor la doña no quiere, la señora no quiere que la vean así. Sí. Cuando yo estoy enfermo, yo no quiero que me vea mucha gente. Vulnerable, sí, barbudo, claro, demacrado. Claro. No quiero. Yo tengo derecho a mi intimidad. Y a veces cree que le hacen un favor y eso le sabe a uno a otra cosa en vez de gloria. Bueno, el doctor tiene mucha razón, porque inclusive, es más, hasta en un momento que es uno de los momentos más felices de la vida de la mujer, que es cuando da a luz. Yo recuerdo que cuando yo di a luz se me llenaba el cuarto de visita y yo estaba débil aún, fue con cesárea. Y la verdad es que se me hacía cuesta arriba poder tener una sonrisa, poder estar conversando. Prestarle atención. Porque es que uno está cansado. Mojiganga. Sí, que quizá en el momento no te interesan. Ahora, también hay que distinguir, Eduardo, y ya me voy a referir a Heiji Tavares y también a Javier, que están vía remota, sobre un asunto. Yo creo que también cuando tenemos un paciente en el hospital, que nosotros somos el familiar, el cuidador también se agota mucho. Entonces, dos asuntos. Para el cuidador, que tiene que tener horarios tremendos cuidando a este paciente, porque tampoco aceptan que se deje el paciente solo y tampoco muchos pacientes, además de esto, no se quieren quedar solos. Entonces, el paciente se agota extremadamente cuidando al enfermo y se agota extremadamente cuidando, también atencionando las visitas. Pero una modalidad distinta que yo misma la he implementado, tanto en pacientes míos como amigos, es decir, bueno, ¿quiénes son los que quieren ir a visitar a fulano, que son de confianza y tienen la capacidad de realmente cuidarlo? No, como dice el doctor Eduardo Gotro, ir a hablar cuestiones sociales que quizás uno no está en la capacidad en ese momento de oír. Bueno, hay una lista de 5 personas que quieren ir a ver a fulano. Bueno, usted quiere ir a ver a fulano, pero usted está dispuesto a hacer un turno para cuidarlo. Eso es otra cosa. Usted quiere hacer un turno de 3 horas en lo que yo me voy a descansar, me baño y como. Vamos, ¿y quién más quiere? Pues vamos a hacer una lista. De hecho, yo la he puesto con mi tía también que estuvo en el hospital, con familiares muy allegados. Lo ponemos le pongo hasta una cinta pegante, anoto el turno, siempre el familiar más allegado es el que va a estar más tiempo. Pero uno necesita de esas manos, pero si lo que va a hacer es realmente cuidar al paciente. Exacto. Porque si lo que va a hacer es nada, hablar, no se necesita, no es el momento. Por eso a mí me gustó tanto cuando Eduardo me dijo, ¿qué te parece si tocamos este tema de los pros y los contras de
del paciente. Y ahora que estamos con esta pandemia, que claro, aquí no se puede, aquí no podemos estar. Aquí sí que también esto se ha puesto de manifiesto, porque aunque querramos y aunque el paciente lo quiera, no puede ser. Entonces, vamos a darle paso a Heiji, que es la psicóloga clínica. Heiji, ¿cuál es tu opinión en cuanto a cómo afecta al paciente, primero positivamente y luego negativamente, estas visitas de los familiares y amigos? Bien. Hola, Mónica, Javier, Eduardo y a todos. Como bien dijo Eduardo, vamos a decir que tiene más pro que, o sea, más contra que pro si lo vemos desde ese punto de vista. Sin embargo, todos sabemos que en momentos de dificultad necesitamos apoyo, sobre todo cuando tenemos una afección o sea, física, que también, por lo general, repercute en lo emocional. O sea, todos sabemos que cuando nuestro estado de ánimo se afecta directamente cuando tenemos una condición física, y emocionalmente también nos afectamos. Entonces, en esos momentos justamente cuando nosotros necesitamos más apoyo. Sin embargo, dependiendo de la manera en cómo se maneje esa visita, podría ser de apoyo o no. De los aspectos a evaluar con relación a esa visita que nosotros queremos hacer con una motivación buena y sana de llevar ese aliento a esa persona, la primera pregunta debe ser, ¿realmente es de beneficio mi visita para esa persona? Una motivación en algunas personas es personal, es yo voy porque yo quiero cumplir con fulano, pero esa persona está preparada para recibirme. Hablaba Eduardo ahorita de algo y es el confort, la intimidad de la persona. Todos sabemos que no necesitamos tener dos caras, una afuera y una adentro, o sea, una cara al público y otra en nuestra intimidad, para saber que hay un momento donde nosotros no queremos que haya nadie, un momento donde solo aceptamos personas que son de nuestra intimidad. Entonces, ese confort que necesita una persona ya afectada por una condición de salud, que necesita horas de sueño, que necesita, como dijo Eduardo, que quizás no se ve en el aspecto físico como quiere. Entonces, todo eso le va a sacar de esa zona de confort que debe tener ese paciente para ese proceso de recuperación. Hablabas, Mónica, ahorita de cómo afecta a la persona que va a visitar. Vamos a poner un ejemplo claro. Alguien que tú vas a ver, sea el hermano de una amiga, sea un pariente que quizás no es de tu círculo íntimo, tienes un tiempo que no ves y tiene una condición crónica, un cáncer, algo que lo ha demacrado y no es la imagen que tú tienes. Muchas veces el visitante no sabe cómo reaccionar ante esa condición que encuentra en el paciente. Y ese estado del paciente le crea un drama, por así decirlo, a esa persona, que tanto se lo da a demostrar la mayoría de las veces al mismo paciente. Hay personas que dicen, eso ayuda a que yo entienda. No, en ese momento realmente, eso solo ayuda a que tú sientas que tu problema es más grande del que quizás es o lo es, pero no es la forma correcta para tú afrontar. Entonces, hablaba Mónica del cuidador también. Muchas veces vamos a ver pacientes por el que lo está cuidando, porque la hermana de mi amiga está enferma, pero yo soy de la intimidad de esa persona para ir a algo tan cerrado como es su proceso de recuperación, no solo en el hospital, porque todo el que está recluido en su casa, que está en una cama, que tenga un proceso de recuperación, también está en una condición especial que debemos respetar. Entonces, ese confort, como bien mencionaba antes, debe ser, por ejemplo, la luz, el sonido, todas esas cosas afectan el tiempo de aseo, como bien ya mencionaron, la persona que está cuidando, Eduardo conoce como médico que hay lo que se llama el síndrome del cuidador, cuando son enfermedades prolongadas, que una persona tiene la responsabilidad sobre otra y termina enfermándose también por
lo que ha enfrentado con el paciente. Agotamiento, claro. Claro. Y la carga emocional. Claro. ¿Perdón? Agotamiento por el trabajo y por la carga emocional, emotiva. Exactamente. Carga emocional, agotamiento físico. Entonces, cuando tú tienes que estar pendiente del aseo del paciente, de la medicación del paciente, aún en tu casa, pero también de mandar a colar un café o de hacerlo tú mismo. Entonces, ese es el punto donde debemos ser prudentes a la hora de visitar, tanto en el hospital como en la casa. Mónica mencionaba cuando damos a luz, un niño que acaba de nacer no tiene anticuerpos para luchar contra todo lo que tú puedes traer de la calle. Y a veces decimos, no, yo me bañé y vine para acá, pero te montaste en el carro, entraste, nada más con entrar a la clínica ya hay focos de contaminación que también nosotros llevamos a las personas que están en ciertas condiciones. El mismo asunto de los menores de edad. En la mayoría de los centros hospitalarios, clínicas y hospitales, hay establecido una edad, por lo general no menos de 12 años. Sin embargo, hay niños de jóvenes y adolescentes que no es de cierta edad que no están preparados para ver ciertas situaciones dramáticas que le pueden resultar contraproducentes. Sí, y que la reacción incluso de ellos hacia el paciente puede ser adversa. Y en vez porque ese es mi sobrino que yo quiero ver, entristecer al paciente. Y entonces afecta las emociones del paciente, que no es lo que se quiere. Acuérdense que vamos a visitar a un paciente para darle ánimo, para apoyarlo. Por lo general, los dominicanos nos gusta mucho llevar algo al paciente, que también tiene sus contras porque es un foco también de contaminación, aparte de que cuando nosotros le ponemos una comida, acceso a ciertos alimentos en la habitación que está en una clínica, más fácil rompe la dieta del médico también, que son casos que se dan. Igual en la casa pasa, porque fulana me trajo tal cosa, pero no la puede comer. Entonces, crea ciertas situaciones. Debemos ser muy prudentes. Hay un cuento por ahí famoso de alguien de que la novia se le enfermó y cuando ya se estaba recuperando le lleva rosa y ella era alérgica a la rosa y volvió para atrás. Entonces, debemos ser prudentes en qué llevamos, cómo lo llevamos. Mucha gente incluso entiende que es obligatorio llevar un regalo y por lo general que sea de comida. Sí. Cuando vamos a visitar enfermos, tomar en cuenta realmente la prudencia de esto. Y por ejemplo, Heiji, también el cuidador generalmente está muy cansado y el hecho de que vayan visitas te obliga quizás a ponerte una ropa más incómoda, un tipo de calzado, peinarte mejor. Una persona que está totalmente agotada, por eso yo hablo de esos turnos que vamos a hablar en el próximo segmento. También me gustaría escuchar la opinión del licenciado Javier Valdés como pastor, principalmente en cuanto a esos religiosos que están formados para cuidar enfermos, que quizás tienen una preparación mejor y ayudan mucho a lo que es el cuidador pueda descansar. ¿Cómo están estas personas, vamos a decir, formados para esto? Y si realmente Eduardo, por ejemplo, como médico, considera que es más prudente este tipo de visita a la visita de amigos o familiares. Pero nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Amigos, continuamos con el tema de hoy, un tema cotidiano. Hablamos de el cuidado a los enfermos y el agotamiento que sufren los cuidadores y cómo manejar las visitas de familiares y amigos, tanto por el cuidador como por esa persona que va a visitar. Y la licenciada Heidi Tavares hablaba de que debemos hacernos ciertas preguntas antes de ir a visitar un enfermo, Eduardo. ¿Qué puedo yo aportar? ¿Cómo debo de ir? ¿Cuándo debo de ir? Todas estas preguntas son importantes para ver si es oportuna la visita, esperamos que esta persona se mejore o qué. Y yo aporto y mantengo la parte que me ha dado muy buen resultado de, caramba, pero si yo quiero ayudar, pues hago un turno para que el cuidador pueda descansar. ¿Cuál es tu opinión, Eduardo? Mira, desde el punto de vista médico, lo mío es la parte médica.
todo el que va lleva y trae. Le lleva al enfermo Sí. y se trae a su casa, a su medio, en la ropa, en la piel, se lleva lo que sea. Virus, bacterias, hongos, además de lo emotivo, lo emocional que habló la licenciada Tavares. Sí. Yo tengo un término aquí, lo infeccioso vuela. Lo En el aire. infeccioso vuela. Claro, los virus, las bacterias, ahora más que nunca, por eso estamos usando mascarillas, por eso tenemos esta distancia, Sí. distancia física más que social, porque lo infeccioso vuela. Se transmite a través del aire, de la respiración, a través de las manos, de la cara, de la vestimenta. Y cada vez que vamos a visitar a un enfermo, si es de nuestro afecto, Sí. queremos darle besos, abrazos, darle la mano, hacer una oración y ponerle la mano. Javier me está escuchando. Ungir a ese enfermo y no sabemos muchas veces, aparte de lo espiritual, lo que estamos llevando y trayendo. Recordar que la neumonía adquirida en la comunidad es la principal causa de muerte primaria y secundaria en todos los pacientes hospitalizados o pacientes crónicos. No importa la edad. Por ejemplo, en los dos extremos de la vida, en la primera infancia y en la tercera edad, mucho más en ese paciente crónico debilitado, la neumonía por bacteria, por virus, es la principal causa de muerte. No importa la enfermedad primaria, el cáncer, la lesión crónica, el lupus, la depresión, el Alzheimer, lo que sea que tuviera ese paciente de antes, ese paciente, y busquen la estadística, finalmente muere, en la mayoría de los casos, por una neumonía. Por lo tanto, ojo, de ahí la importancia de saber que nosotros llevamos y traemos a esos enfermos. Pacientes operados, pacientes quemados. Los quemados usualmente tienen prohibición de la visita. Si ese paciente es quirúrgico, si ese paciente que le operaron, le pusieron una prótesis, le pusieron algo plástico, metálico, el riesgo de infección es inmenso y la gran cantidad de las infecciones entran por la nariz y la boca. La gente cree que luego de una cirugía, lo peor, lo más peligroso son las lesiones cardíacas. No. La mayor causa de muerte de un paciente operado, de un paciente que ha recibido un trauma, de un paciente debilitado, es la neumonía adquirida de la comunidad. Y esa neumonía adquirida de la comunidad la llevamos nosotros, con el aire, con el aliento que le queremos dar a ese paciente, con nuestras manos, con nuestros labios, con nuestro beso y nuestro abrazo. Eso tenemos que tenerlo claro. Muy importante esa reflexión que hace el doctor Eduardo Gotró. Esa neumonía, el paciente puede llegar por otra situación al hospital, puede tener cáncer, puede tener hasta diarrea, señores. Y si está deshidratado, débil, y vamos a visitarlo, entonces podemos traerle cualquier virus o bacteria y que le cause una neumonía. Eso hay que tenerlo muy pendiente porque muchas veces creemos que estamos haciendo un bien y estamos haciendo un mal. Y también vamos a continuar con la parte de todos las bacterias o virus o otros hongos que puede haber en un hospital. Pero vamos a darle la oportunidad a Javier Valdés, como pastor. Javier, ¿cuál es tu opinión sobre esa labor que hacen muchos religiosos? ¿Cuál es la preparación? O simplemente porque también vamos a hablar, y Heidi lo mencionó, de que también hay muchas personas que están deprimidas porque temen incluso un mal desenlace y quieren también a su familia cerca. También esa es otra realidad. Y ya tendríamos que ir, pues, trabajando sobre una nueva generación que entienda la importancia de que cuando estamos enfermos necesitamos recluirnos y recuperarnos y no estar con 7 familiares alrededor. Porque yo conozco personas que dicen, si yo estoy en una clínica, tengo que estar con todos mis hijos y tienen 7 hijos. Entonces, esa es otra parte que también debemos trabajar y por eso hacemos este tipo de programas. Javier, ¿cuál es tu opinión? Ante todo, buen día a cada uno de ustedes nuevamente, ¿verdad? Y a las personas que nos están viendo o escuchando. Yo escuchando primeramente a Eduardo, realmente me alegra bastante que no se haya limitado el tema
como muchas veces, que se limita a un presente, ¿verdad? El presente nuestro ahora es el COVID y se limita a los temas solamente al COVID, sino que él ha contextualizado el tema a todo tipo de enfermedad, a todo tipo de diagnóstico que pueda estar enfrentando el paciente. Y yo entiendo que así como este tiempo que estamos viviendo en los últimos meses como país o como mundo, que ha traído una conciencia en cuanto a la higiene, una conciencia en cuanto a cómo debemos de manejarnos en el día a día, creo que también esto viene a traer una conciencia de cómo manejarnos en el ámbito hospitalario, en el ámbito clínico. ¿Cómo yo puedo encapsular todo lo que hemos escuchado hasta ahora y llevarlo al contexto espiritual en breves minutos? Hay tres palabras que después de escuchar a ustedes tres me resaltan, y es sabiduría, prudencia y compromiso. Compromiso, voy a empezar desde abajo, ¿verdad? Compromiso, ¿por qué? Porque, como decía Eduardo, hay una tradición, pero más que tradición, también hay una enseñanza que se deriva de los principios espirituales judeocristianas y algunas otras también corrientes religiosas y filosóficas, donde se nos llama por compasión, por amor, pero igualmente simplemente a veces por compromiso, orar por los enfermos, visitarles, entendiendo de que es una muestra de compasión, pero también que podemos ser en un momento determinado un instrumento para la sanidad o recuperación. Recuerden que voy a hablar de un contexto espiritual, ¿eh? Sí. Entonces, partiendo de eso, muchas veces cuando recibimos la información de que alguien está enfermo, lo primero que puede surgir es responder al compromiso. Tengo que ir, tengo que orar, tengo que visitarle, tengo que manifestarle compasión, tengo que manifestarle solidaridad. Sin embargo, este compromiso, para que sea efectivo, debe de ir acompañado de sabiduría. Y con esto no estamos quitando la parte espiritual. La sabiduría tiene que ver con discernir. ¿Qué tan importante que yo vaya? Es imprescindible que yo esté ahí presente. Puedo funcionar sin estar ahí presente porque, y para muchos se va a sorprender que siendo yo pastor tenga esta posición, lo que voy a decir ahora, pero si realmente yo me baso en la fe y le creo al Señor, sé que la fe no tiene un límite de espacio. La fe no se limita a un espacio, no se limita a un tiempo. Por tanto, una persona puede estar recluida en una habitación y yo desde acá, desde mi hogar, si yo realmente estoy basado en la fe, puedo orar por esa persona y entender que no soy yo, no es mi presencia, no es el toque de mis manos que en ese momento va a sanar ese enfermo. Entonces, el discernir, por eso hablo de discernir, qué tan importante, qué imprescindible es o no el que yo esté presente. Ahora bien, se puede dar el caso que hasta por requerimiento mismo, porque hay excepciones de los familiares cercanos o hasta del médico, en algunos casos, dice, bueno, está en un tema terminal y quizás la ayuda, la visita de una persona que pueda orar o que pueda representar aliento puede ayudarnos. Yo tuve un caso hace poco tiempo de una persona cáncer terminal y justamente una semana antes de esa persona partir, después de mucha insistencia de los familiares de que yo fuera, yo estaba buscando la vuelta de no ir por el tema de la prudencia, pero finalmente entendí que tenía que ir por el tema del compromiso, mi compromiso espiritual y con la familia misma. Y lo primero que le dije fue a la parte médica, cuando yo llegué, yo, mire, yo estoy acá por requerimiento de la familia, sí, sí, no hay problema, yo paso. Y ahí entonces me manejé ya por prudencia, cuál es el protocolo. Yo guardé un distanciamiento, traje aliento sobre la persona. Cuando la persona quería que yo orara por ella, yo quería orar por esa persona y oré, pero también manejándome dentro de la prudencia. Cuando salgo, para sorpresa mía, recibo una información en la tarde de que tanto la familia cercana, el cuidador, como incluso la parte médica, notaron una mejoría emocional, no clínica,
pero sí emocional a causa de la visita. Entonces me dijeron que si yo podía visitarla aunque sea cada 2 días, porque era una persona que prácticamente ya había tirado la toalla y la depresión que le llevaba a su estado clínico estaba empeorando aún más o estaba acelerando aún más el desenlace. Entonces, es un poquito complicado de si nosotros debemos de ir o no de ir. Yo entiendo que esto debe ser una decisión en conjunto o un trabajo en conjunto, la parte familiar, la parte médica y nosotros mismos. Entiendo de verdad que hay protocolos, como bien decía Eduardo, uno con la mejor intención lo que puede hacer es dañar a la persona. Tengo otro caso ahora mismo que estoy manejando en el presente y yo, bueno, camino para acá, hablé con el esposo y le dije al esposo, mira, yo te estoy dando seguimiento a ti, no a ella, porque sé que no puedo visitarla y entiendo que no es prudente que yo vaya ni que vaya nadie de la iglesia a visitarla. Y yo, no, no, pastor, está bien, tranquilo, yo te voy a dar seguimiento, por favor, manténme informado, yo voy a estar orando, cualquier cosa, estoy aquí para ti. Entonces, estoy cuidando al enfermo, estoy dándole seguimiento, pero por vía del esposo. Y ella, si la esposa está recibiendo igual, como si yo estuviese presente. Entonces, el punto aquí es, y para responder a Mónica, y ya para pasar a ustedes nuevamente, hay personas que están formadas. Mira, si nos vamos a las estadísticas, es mínima. Es mínimo la cantidad de personas que son entrenadas o capacitadas para lidiar con esto. Simplemente son enviadas por un tema de compromiso espiritual, compromiso religioso, como quieran llamarle. De manera que yo entiendo que no podemos deshumanizar la relación o el trato o el acompañamiento con el enfermo, pero siempre el marco de la sabiduría y de la prudencia debe de prevalecer. Por ejemplo, Javier, si usted tiene ese compromiso con esta familia, pues en vez de ofrecer a ir a ver al enfermo, ofrézcase a llevarle la comida hasta la puerta al hospital, por ejemplo, al cuidador. O como decía, también puede hacer un turno, pero quisiera en el próximo segmento hablar con Eduardo Gotro también este tema de cómo cuidarnos de llevar bacterias al hospital y salir con bacterias del hospital, que tal vez en nuestra casa también tenemos mayores, niños o nosotros mismos, no sabemos cómo anda nuestra salud, de manera que es delicado. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con el último segmento del tema. Doctor Eduardo Gotro, ¿qué tantas bacterias encontramos en los hospitales ahora, por ejemplo, con el COVID? Personas mayores, niños, personas con dolencias, que vamos a los hospitales, bueno, a veces hay que ir o tenemos una cita o acompañar a otro. ¿Qué tantas bacterias hay fuera del tema de visitar a los enfermos y dentro del tema? ¿Y qué tantas llevamos además a esos pacientes delicados? Mira, todo el que está en un centro de salud está enfermo, de una cosa u otra. Y en los hospitales, en los centros de salud, se concentran bacterias, vamos a llamarlas así, superpoderosas, a veces megapoderosas, para usar un término de uso. ¿Por qué? Esas bacterias, hongos y virus, pero principalmente las bacterias y los hongos que están ahí, muchas veces ya han pasado por varios tratamientos, antibióticos, antivirales, antimicóticos, y las que se quedan, las que sobreviven, se llaman bacterias o virus u hongos nosocomiales. Nosocomios son centros de salud. Por lo tanto, son entes infecciosos que resisten a la gran mayoría de tratamientos. Wow. Por lo tanto, tienen más fortaleza. Sí. Son más difíciles de controlar o de matar. Así que, ojo, tenga cuidado. Como muy bien dijo el pastor, hay protocolos.
Lo que pasa es que muchas veces, la mayoría de las veces, los visitantes no cumplen con sus protocolos. Por más que usted le diga tal cosa, esto y lo otro, no cumplen. Entonces, eso es desde el punto de vista del visitante. Y ese visitante, cuando se va, se lleva, como ya dije, en las manos, en la cara, en los labios, en la ropa, en el pelo y en cualquier objeto inanimado que se llama fomite. Los lentes, el celular que usted lleva y lo pone ahí, lo pone donde quiera, puede transmitir esos entes infecciosos. Por otro lado, todo el mundo sabe que nosotros tenemos una flora bacteriana, Claro. una flora de hongos que incluso sirve para protegernos, y hay virus que no son patológicos, no nos enferman mientras la defensa de nuestro organismo esté funcionando. Sí. ¿Me explico? Yo estoy aquí, en mi piel, en mi cabello, en mi boca, en mi nariz, en todo mi cuerpo, yo tengo virus, bacterias y hongos. Incluso algunos son saprófitos. Viven de mi piel, de mi cabello, de mi uña, lo devoran y sirven incluso para el control del crecimiento, para el control de otras infecciones. Porque así como hay bacterias malas, hay bacterias buenas, entre comillas, que es lo que se llama la microbiota. Pero esos seres vivos, microscópicos, en un momento dado pueden tornarse agresivos. Me explico. La microbiota mía no es la tuya. Y si yo te voy a visitar y tú estás vulnerable, esa microbiota puede ser para ti fatal. Entonces, también llevamos. Claro. Si estos pacientes están debilitados, están dando esteroides, están recibiendo quimioterapia, están recibiendo antibióticos y además, como digo la licenciada Tavares, tienen una condición emocional, como dijo Javier, tienen una condición espiritual de vulnerabilidad. Entonces, esa infección es mucho más fácil. Esa infestación, si es de parásito, si es de hongo, es mucho más fácil. Se facilita todo eso. Por lo tanto, por un lado apoyo, por un lado solidaridad, por un lado afecto y por otro lado lo biológico, lo tangible, lo real, que es aumentar el riesgo de esos pacientes. Yo creo que tendríamos que comenzar a formar a nuestros hijos para que sepan de lo vulnerable que se vuelve uno cuando está en un hospital y que ya no demanden esta presencia, porque yo creo que con nuestros padres se nos hace un poco difícil decirles que cuando están en el hospital no deben estar todos sus familiares allegados, que ellos deben estar solos. Tú hablabas, Eduardo, del tema de la tecnología que nos acerca mucho unos a otros. Los jóvenes, de hecho, ya saben que, bueno, ya se comunican ahí por ahí por todas partes. Y yo creo que el nuevo joven, nuestros hijos, me refiero, nuestros adolescentes, nuestros hijos de 20 años, pues están más acostumbrados a estar solamente con la tecnología y los aparatos. Sí. Y yo creo que incluso esta nueva generación hasta le molesta un poco más que a nosotros, los padres, la interferencia cuando ellos están. Tú ves que los muchachos de ahora dicen, espérate, siempre están con un aparato de esto. Entonces, la pregunta que tú mismo hacías ahorita, Eduardo, es si ustedes, amigos, al pastor Javier y a la psicóloga Heiji, recomiendan la utilización, por ejemplo, en los hospitales de la forma remota de comunicación. Heiji. Sí, hubo una pequeña interferencia al final. Ustedes recomiendan como compañía, vamos a decir, como nexo, esta forma remota de comunicación, un iPad, un celular o algo por el estilo. A través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Sí, pero sí, puede ser muy efectivo en algunos casos, pero eso va a depender completamente de la condición del paciente en sí, porque a veces el paciente no tiene ni siquiera la capacidad de manipular los dispositivos móviles. Incluso el mismo cuidador también se ocupa más porque todo el mundo le está escribiendo y la gente incluso no me respondiste y se crea una presión. O sea, eso también tiene su contra. Muy cierto. Es que en general el tema yo entiendo que se trata de prudencia.
porque incluso el momento que escogemos para visitar muchas veces lo condicionamos a cuando yo salgo del trabajo, cuando yo puedo. Y el momento debe ser condicionado a la disponibilidad del paciente y del cuidador. El tiempo de visita. Muchas veces nosotros vamos, nos sentamos y entendemos que estamos animando por cierto tiempo. Sé prudente porque hay cosas que necesitan seguir evolucionando en el día del paciente, en su recuperación, que tú interrumpes cuando estás más del tiempo prudente en esa visita. Otra Ahora cosa bien, importante. ahora bien, Heidi, Javier, vivimos ante una realidad del COVID-19 que nos pone de manifiesto latente esto de la infección de virus, bacterias, hongos a los que se refería Eduardo, que lo llevamos y lo traemos desde hospitales y a hospitales. Entonces, yo le pregunto a Javier, esta condición ahora del COVID-19, que el paciente tiene que estar solo, también es muy dramático. Incluso se dice que muchas veces hasta he escuchado que lo peor del COVID es que si te internan tienes que estar solo. No estamos acostumbrados a esto. Javier, ¿cómo manejar esta situación? Yo creo que así como estamos haciendo ahora mismo este programa, que es semi presencial, ¿verdad? Usted está en el estudio, nosotros estamos de manera remota. Así yo creo que también hay casos que deben de tratarse de manera particular. Es decir, no podemos deshumanizar el tema. No estamos hablando de máquinas y decir, esta va a ser la forma que se va a manejar. Creo que cada caso hay que manejarlo de manera particular. Cada tipo de enfermedad. Hay enfermedades que definitivamente el aislamiento es total, que ni siquiera familiares deben estar cercanos al paciente. Pero hay otros casos que se pudiera ser un poco más flexible siempre y cuando se sujeten al protocolo que se ha establecido. Porque miren, eso pasa como las leyes en la nación. A veces no es falta de ley, es falta de cumplimiento de la misma. Entonces, nos damos cuenta que muchas de las cosas que suceden en las clínicas o hospitales o el riesgo que hay, no es ni siquiera por falta de protocolo, es porque nunca se ha observado el protocolo. Entonces, yo creo que más bien es un llamado a la conciencia a respetar los protocolos y ciertamente, como tú presentas, Mónica, hay casos donde, así como lo estamos haciendo nosotros, uno puede hacer ese tipo de visita virtual. Hay otros casos que no, que se necesita la parte presencial. Entonces, ser bien selectivo, bien intencional, quién sí, quién no, y cuál es el protocolo que esa persona debe de observar. Otro Pero punto, otro entiendo punto que no... importante, Javier, a tratar en estos 3 minutos que nos quedan, es Ajá. esa parte de que los hospitales están abarrotados de personas y muchas veces el propio cuidador tiene que llevar muy pendiente el protocolo de los horarios y los medicamentos que le tocan al paciente, porque a veces por descuido o escasez de personal se pasan las horas y eso pudiera ser pues fatal para lo que es el paciente. ¿Cómo manejar esto entonces? Y en el COVID, ¿qué ha pasado? Que no existen estos cuidadores pendientes de estos medicamentos. ¿Hay alguna información sobre esto, Eduardo, Heiji, Javier? Bueno, sí. Precisamente cuando el paciente está muy afectado, es de cuidado intensivo. Claro. Hay reglas estrictas, Sí. como decía Javier, hay protocolos severos y que no son discutibles. E incluso, dependiendo del nivel de atención que el paciente requiera, hay una cantidad mínima, a veces incluso hasta de 12 enfermeras por paciente. Sí, es verdad. De un médico cada 2 o cada 3 pacientes, con un grupo de supervisión escalonada. Médicos generales que dan atención directa, médicos ya intermedios y un médico jefe de una unidad. Es una estructura súper organizada, súper estricta. Mire, yo le digo muchas veces a los pacientes y a los familiares, lo que más se parece a la guardia Es los cuidados intensivos. es los médicos. En la estructura que nosotros tenemos, la formación que nosotros tenemos, todo el que pasa por una escuela de medicina y más aún que hace por lo menos un posgrado, sabe que hay protocolos, que hay reglamentos intrahospitalarios que uno no puede violar. Y cuando viola, lo someten a un comité de ética. O sea que eso realmente hay que cumplirlo. Muy atinada el llamamiento, el tema que saca a colación Javier, lo humano, usar la sabiduría
usar más que el sentido común y que pensemos en los pros y los contras, lo psicológico, como digo Heidi, lo espiritual, lo biológico. ¿En qué momento? Y ojo, llamo la atención de que no solamente en el centro de salud, también en la casa. Porque nosotros le damos de alta a un paciente cuando ya el paciente tiene las condiciones para estar en la casa, pero no necesariamente está completamente recuperado. Y hay algo que nosotros hemos olvidado, el cuidado del paciente que está en recuperación en la casa, que por falta de cultura, por ese apoyo que antes nos daban las abuelas, nosotros hemos olvidado, y la mayoría de personas, adultos jóvenes, no saben cuidar un enfermo en la casa. Nos quedan ya un minuto, Eduardo. Yo creo que lo que debemos sacar de este programa en una época tan apropiada como esta para eso, primero, no ir a visitar a los enfermos con regalos que pueden tener infecciones. Si va a ir, pregunte, tenga la sabiduría que dice Javier, que dice Heidi, para evaluar cuáles son las preguntas que nos debemos hacer antes de ir a visitar a este enfermo. Y principalmente, mejor ofrézcase al cuidador a ver qué rol podemos realizar. Y que esa visita no sea por compromiso social, que sea por afecto, por compromiso, por sabiduría. Exactamente. Gracias a Eduardo Gotró por este tema tan interesante. Gracias a Heidi Taveras y al licenciado Javier Valdés por estar aquí con nosotros haciendo esta reflexión. Hágala usted para su familia y para sus amigos, que todos se lo agradecerán. Amigos, hasta la próxima.